Lo hará el Banco de México, como ya lo comenté, y los bancos centrales europeo y de Inglaterra, con ayuda de Alfredo Huerta, analista financiero y bursátil, así como asesor en portafolios. Analizamos aquí en esta mesa los dos casos de mayor interés para nosotros, Estados Unidos y México. Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Un gusto Buenas verte tardes. por acá, bienvenido. Muchas gracias. Oye, pues el mercado ya descuenta que mañana la Reserva Federal va a anunciar un incremento en su tasa de interés. Creo que esta expectativa se valida con los datos que hoy se conocieron de precios al productor. En el mes pues fue 0.4% en noviembre, la tasa anual 3.1%, la más alta desde 2012. E incluso hay algunos que por ahí soltaron la posibilidad de que el aumento sería de medio punto. Pero ¿cómo lo ves tú? Gracias, Víctor. Bueno, en realidad yo creo que la economía americana transita por un muy buen desempeño económico. Quizá hoy es la economía que más consistentemente ha venido, la zona euro también sin duda ha venido creciendo, pero lo que tratamos de ver es, lleva 2 trimestres consecutivos creciendo a tasas superiores del 3% anual. En el año muy probablemente estará entre el 2.2, 2.5%, que no deja de ser un buen crecimiento. Se mantiene desde luego una creación de empleos importante, aquella caída que tuvo en básicamente el tercer trimestre, ya se ha recuperado en gran medida. Hoy el promedio ya ronda arriba de los 200,000 tan solo estos últimos 2 meses, y con ello, bueno, pues sentimos que el pleno empleo seguirá o se mantiene vigente. De ahí la tasa de desempleo está en 4.1%, y por el otro lado la inflación, que como bien comentabas, hoy se dio a conocer la inflación al productor. Los precios de la gasolina tuvieron un efecto importante, van muy correlacionados con los precios del petróleo, y el mes pasado crecieron alrededor del 16% las cotizaciones. Por eso es que tuvimos una presión hacia la inflación importante, 3.1%, como ya lo comentaste en términos anuales. Mañana se espera que la inflación al consumidor pues ronde ligeramente arriba del 2% anual, lo cual llevará a que un pleno empleo más una inflación dentro de los objetivos, sin duda llevará a la Fed a incrementar la tasa de interés. Como bien comentabas, dentro de esa posibilidad, el 85%, al cual yo me sumaría, buscaría que el incremento fuera de 25 puntos base, y hay un 15% que ya se sumaba para 50 puntos base. ¿Qué es lo que estamos viendo? El comunicado va a ser un tema relevante. Hoy vemos una economía creciendo a tasas importantes. Por el otro lado, una reforma fiscal pues ya prácticamente autorizada. Simplemente habrá que estar al pendiente de la última versión, y sobre todo cuándo inicia, si inicia 2018 la reducción de impuestos o 2019, ¿no? Que yo creo que son de los temas importantes que se tienen por ahí. Vendrá repatriación de capitales, en fin, sabemos claramente que es una reforma que traerá presiones hacia el nivel de endeudamiento, y por lo tanto para el 2018 no dudemos que pueda haber de 3 a 4 aumentos en las tasas de interés, o al menos el comunicado así lo esté viendo, y esto pues genere que el dólar pues tenga todavía un repunte adicional. Por el lado de Estados Unidos, la Fed yo creo que son 25 puntos base. Déjame preguntarte, Alfredo, si esta expectativa de que, bueno, subirá la tasa de interés en Estados Unidos, de que también está pues ya cerca la conformación de un proyecto de reforma fiscal entre representantes y senadores, son los factores que están detrás de la presión del peso. Hoy vimos que nuevamente se fue para arriba el dólar en operaciones internacionales, llegó a 19 pesos con 22 centavos. ¿O qué es lo que tú estás viendo en el mercado? Pues mira, yo creo que es un tema importante, sin pensar que México no va a crecer. La verdad es que se está estancando. Llevamos desde agosto con indicadores que se han ido deteriorando un poco. El nivel de consumo privado ha venido desacelerando de manera importante, a pesar de que tuvimos un dato de la ANTAD positivo durante el mes de noviembre. Octubre fue el mínimo de 14 meses, así que empieza una ligera recuperación. Sin embargo, bueno, la producción industrial, hoy tuvimos datos también con caída anual del 1.1%, lo cual nos lleva a pensar que México se está diferenciando un poco de lo que es la actividad económica en Estados Unidos, y desde mi punto de vista el TLC
claro que tiene un efecto de incertidumbre hacia las nuevas inversiones. Y yo creo que es uno de los puntos que el gobierno deberá empezar a darle cierta prioridad para no desalentar la inversión y el crecimiento futuro. Yo creo que México viene de tasas del 2.3 a tasas del 1.6%, la inflación en niveles del 6.63 anual, las tasas de interés ya en niveles del 7%, claro que han permeado ya sobre la actividad económica. Mi punto de vista es que hoy tenemos un tipo de cambio que está alrededor del 7% de apreciación todavía con respecto al año pasado. ¿Sí? Esto no deja de ser relevante a que hemos visto un deterioro en el tipo de cambio reciente, pero estamos por debajo todavía del año anterior. Por el otro lado, tenemos inflación al productor en tasas del 5.2%, números redondos, contra 6.63, es decir, alrededor de 140, 144 puntos base de diferencia. Mientras no veamos la inflación al productor por arriba del consumidor, el riesgo de traspaso en precios creo que sería relativamente limitado hasta ahorita. Y yo creo que ese es de los puntos por lo cual yo me inclino a que Banco de México no va a subir la tasa de interés, porque además en enero vamos a tener bases estadísticas a partir de enero mucho más favorables que van a ayudar a que la inflación gane terreno. No vamos a tener el gasolinazo, pero el efecto invertido, ¿no? O sea, después de que subieron los precios en enero de este año, en enero de 2018, pues el efecto sería el contrario. Eso ayudaría a que bajara la inflación, ¿no? Bases comparativas altas y por lo tanto la inflación va a ceder ahí. Sin embargo, digo, tú estás del lado de los que creen que Banco de México no va a hacer nada, no, mantiene su tasa de interés en 7%. El mercado está muy dividido, Alfredo. Sí. Creo que tenía tiempo que no veíamos un previo a una decisión de política monetaria en donde el mercado, quizás la mitad dice va a subir 25 puntos, sí, y la otra mitad dice no va a hacer nada. Así es, inclusive la curva vimos con la subasta de CETES el día de ayer, cómo se incrementaron de manera importante, ya 91 días a niveles de 7.33, si no mal recuerdo. Pues sí se manifiesta desde luego una presión en la parte de la curva. Sin embargo, mi sentir, te digo, es que no va a haber ese aumento en tasas y hay que aprovechar esas tasas de corto plazo todavía dentro del escenario de las elecciones 2018, antes de las votaciones. La verdad es que a 3 meses una tasa del 7.33 creo que no es nada mala para aprovecharla, pero sí hay una división clarísima en ese aspecto. Mi punto es que mientras la inflación al productor no genere ese riesgo de traslado en precios mucho más fehaciente como lo estuvo en 2016 y 2017, yo creo que el riesgo de un alza se reduce un poco, sumado a la desaceleración que ya tiene impacto y al 2018 que va a ceder la inflación un poco. Va a ser importante, Alfredo, el lenguaje que use la Fed mañana y bueno, también claro, de eso va a depender la decisión. Ahora, si llegara a subir 50 puntos base, creo que va a haber un desajuste global y ahí quizá los que piensan que va a subir pues tengan razón, exacto, pero yo creo que va a ser 25 puntos base con el cuidado hacia el 2018 de 3 o 4 incrementos futuros. Alfredo Huerta, mucho gusto verte por acá. Bienvenido gracias, como Víctor. Siempre. Claro gracias. Que sí, gracias. Y el INEGI